Hermanos, estamos en el 17º domingo durante el año y hoy cambiamos del Evangelio de San Marcos, que venimos siguiendo en este ciclo B, al Evangelio de San Juan. Pero seguimos con la misma temática, la misión pública de Jesús. Hace 3 domingos atrás, él predicaba en la sinagoga de Nazaret, de su pueblo, después elegía a sus discípulos, después los enviaba a una misión. El domingo pasado ellos volvían cansados de la misión. Jesús les propone estar con él descansando en la otra orilla. Cuando van para la otra orilla, la gente se había dado cuenta, lo siguen por el terreno, bordean el lago y cuando desembarcan para descansar se los encuentran de nuevo. Y Jesús renuncia al descanso porque se apena, tiene misericordia, compasión, porque los ve como ovejas sin pastor. Y entonces no puede descansar y tiene que continuar la enseñanza. Con esa misma temática, que el Evangelio de Marcos es muy conciso, nos traslada la liturgia al Evangelio según San Juan. Y esa preocupación de Jesús por enseñar la buena noticia no solo es una preocupación doctrinal. Jesús no quiere solamente nutrir, alimentar las ideas, sino que Jesús también se ocupa de la persona con todas sus necesidades. La persona tiene necesidad de descansar, la persona tiene necesidad de comer, y entonces Jesús se preocupa también por las necesidades materiales, por el cuerpo, porque el cuerpo también tiene la promesa de Dios. ¿Y por qué, hermanos, esto? Porque Cristo se encarnó. Entonces toda la vida humana es importante. ¿Se acuerdan lo que decía Ortega y Gasset? Si Dios se hizo hombre, ser hombre es lo más importante que se puede ser. Y entonces todas las necesidades humanas, desde la perspectiva de la religión, adquieren un valor. Y por eso Jesús se preocupa también del hambre. Se preocupa en una cierta medida de la pobreza espiritual y de la pobreza material de las personas. ¿Por qué digo esto? Tiene ciertamente una componente societaria de la sociedad, que nosotros como Iglesia tenemos que reflexionar en relación a la justicia social, en qué sentido y cómo debemos colaborar con la justicia social, porque eso es una parte integrante del Evangelio, pero que tenemos que ponerla precisamente entre los límites que lo pone Jesús. Evidentemente que aquí se habla de gente pobre, porque hay que darle de comer, y aparte tanto en la primera lectura, los dones que le llevan al profeta Eliseo, como este niño, tienen panes de cebada. La cebada era el pan de los pobres. La gente que tenía más plata comía pan de trigo. Entonces, evidentemente que también es esto de la solidaridad y de un mundo que a veces societariamente es desigual. Pero Cristo se ocupa también de la naturaleza humana. El cuerpo es importante. Jesús no tiene una compasión general, sino que tiene una compasión real. Ay, esa gente pobre duerme en la calle. Claro, no lo podés meter a tu casa, pero a veces tampoco le llevas ni un sándwich. No sé si me entienden, A veces tenemos nosotros hermosas frases de compasión general que no tocan tierra. Y no se trata de hacer política, porque Jesús dice que querían apoderarse de él para hacerlo rey, y se retiró. Ya el domingo que viene nos va a decir por qué no quiere que lo hagamos rey. No nos adelantemos, Pero Jesús se preocupa de verdad, el Evangelio toca de verdad la esencia humana. El construir la vida de fe tiene que tocar todas las dimensiones, pero desde la dimensión de la fe, no de otra dimensión, ni de la ideología, ni de la superstición, ni de la politiquería barata, como lamentablemente muchas veces también pasa dentro de la Iglesia. Y por eso tenemos que entender bien lo que San Pablo escuchábamos en la segunda lectura a los cristianos de Éfeso. Pablo ya está preso y dice que tenemos que estar unidos por el vínculo. Vínculo en latín es cadena, por la cadena de la paz. Y entonces dice, sopórtense los unos a los otros. ¿En qué sentido? ¿De aguantarse? No, en el sentido de soportarse, uno sobre el otro, como los ladrillos. Un ladrillo soporta al otro. El cristiano, dice Pablo en otro lugar, es un cuerpo, es un edificio. Entonces hay que soportarse con la calidad que sea. Imagínense si los ladrillos de esta pared empiezan a pelearse como hacemos nosotros, uno con otro, y se van yendo varios. ¿Qué pasa si se van varios de puntos estratégicos? Se cae la pared. Y eso pasa con la Iglesia, hermanos. Tenemos que soportarnos en la unidad doctrinal, conociendo y viviendo nuestra fe, sobre todo el Evangelio, lo que Dios nos pide.
Tenemos que vivir el Evangelio también en esta dimensión social que dice Jesús, de compartir, de confiar en Él que multiplica, pero también nosotros de compartir nuestros bienes, aunque sean pobres, aunque sea pan de cebada, aunque sea 2 peces. Jesús multiplica los panes a partir de algo, no de la nada. Dios hace milagros, pero quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Y Dios quiere la totalidad del hombre, quiere su alma, su inteligencia, su cuerpo, porque como nos recuerda el concilio, nosotros no somos la suma de cuerpo más alma, sino que nosotros somos corpore et anima unus, uno en cuerpo y alma, y tenemos que atender la totalidad de la persona humana. Por eso la Iglesia en estos días estamos rezando por las 2 vidas, en el sentido integral de que hay que atender toda la vida humana, desde que hay vida humana hasta su término natural. La vida que está por nacer, la vida que tiene dificultad por la pobreza, por la injusticia, la vida que está en los últimos tiempos, cómo tenemos que tratar a los ancianos, si es posible la eutanasia, porque se juegan muchas cosas. Acá el primer motivo principal para nosotros por qué estamos en contra del aborto, hermanos, es porque es un mandamiento, no matar. Y si lo planteamos como mandamiento y como moral, lo planteamos en el orden de la justicia. Y la peor injusticia que puede hacer una persona es matar, porque los otros pecados de justicia, para que se perdonen, hay que restituir. Nosotros los que confesamos tenemos un manual para confesar y nos dice que si alguna persona viene con un pecado de justicia, tenemos que obligar a restituir. Si robó plata, tenemos que decirle que devuelva la plata para que después el sacramento se cierre. Aunque el cura no se entere, lo absuelve y le dice, mirá, para que el perdón se cierre tenés que restituir, tenés que devolver. Pero ojo, no te pongas en evidencia. Es decir, uno tiene que devolver, pero no tiene que ir a golpear la puerta, che, te robé. Toma, no hay que ponerse en evidencia, pero sí hay que restituir. Y si no se puede restituir, con eso que se robó hay que hacer una obra de bien. Si uno calumnió, hay que restituir también. Entonces tenés que ir y decirle a las personas que hablaste mal, escúchame, mirá que lo que dije no lo sabía bien, o no me enteré bien, me dijeron mal, porque si no el pecado, no es magia la confesión, si no el pecado no queda perdonado. Pero con este pecado de justicia, cuando uno le quita la vida al otro, ¿cómo restituye? Si yo ahora saco un revólver y los mato a todos, ¿cómo restituyo yo la vida de ustedes? ¿Se dan cuenta la dimensión de suprimir una vida humana? Este es el tema real. Es el peor pecado de justicia porque no admite restitución. No tengo poder de restituir. Tengo facultad de matar, si puedo, y me apuro, pero no tengo posibilidad de restituir a la vida. Entonces, en la vida de la fe están todas las dimensiones del hombre y nosotros como cristianos tenemos que estar identificados con la dimensión moral, con la dimensión doctrinal, con la dimensión social, con la dimensión de una vivencia activa en el Evangelio, para que nos soportemos los unos a los otros, nos apoyemos los unos a los otros y construyamos ese edificio de Dios que no se resquebraje. Queridos hermanos, la lección de Jesús es muy importante. A Jesús le interesa la vida del hombre, toda la vida del hombre, sus problemas, sus necesidades, hasta cuando tienen hambre. Él está preocupado. Y también este Evangelio nos enseña a compartir. Dios multiplica los panes, tiene la fuerza y lo hace, pero también nosotros tenemos que aprender a compartir, a poner a disposición de Jesús los 2 panes o los 2 peces o lo que tengamos, una manzana, lo que sea, algo. Nadie puede decir no tengo nada. Todos podemos poner algo a los pies de Jesús para que Él lo multiplique. Y por supuesto que siempre la palabra de Dios está en el horizonte de la fe. Por eso el evangelista Juan nos dice que se acercaba la fiesta de los judíos y nos dice que había pasto verde, 2 alusiones a la Pascua. Cuando nosotros vemos desde la parte sobrenatural el alimento de la Eucaristía como lo que es, que comemos de verdad Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, no tenemos que hacer una abstracción que nos libere de las responsabilidades que tenemos cada día de soportarnos, de sostenernos los unos a los otros en el orden de la convivencia, en el orden de la fe y sobre todo en nuestra nación que lo necesita tanto, en el orden de la solidaridad. Que la Santísima Virgen entonces y Santa Inés nos ayuden en este camino que hacemos los domingos durante el año de seguimiento de Jesús, para que su palabra no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino para que de verdad nos permita construir esa familia, ese edificio que tenemos que ser como Iglesia, lo que vivimos el Evangelio y lo queremos testimoniar.
Rezamos también por todas las intenciones y por las necesidades de cada uno. Que así sea.